Hola chicos, este video es la segunda parte del capítulo 3 de propiedades físicas del suelo. Lo que veremos en este video serán estos tres últimos puntos, ¿sí? Desde compactación del suelo y mencionaremos el ensayo Proctor y densidad en campo. Empezamos por la compactación de suelos. Para comenzar es importante que ustedes tengan algunas definiciones claras, por ejemplo, ¿qué es la compactación? Es el proceso que va a aumentar la densidad seca del suelo, la resistencia del suelo, mediante la aplicación de fuerzas mecánicas. ¿A qué fuerzas me refiero? Por ejemplo, en obra ustedes habrán visto este tipo de maquinaria. Este equipo va realizando varias pasadas, varios viajes sobre el suelo que se quiere compactar y a la vez tiene un mecanismo de vibración que busca empaquetar, acercar las partículas entre sí para lograr aumentar esa resistencia, para generar una mayor estabilidad, digamos, de ese suelo. En segundo lugar está el contenido óptimo de humedad, que es la humedad del suelo que me va a producir la máxima densidad seca, la máxima resistencia. Y a la vez, y muy relacionado con este contenido de humedad, va a estar la máxima densidad seca. ¿Por qué? Porque viene a ser la máxima densidad que obtengo con ese contenido óptimo de humedad y aplicando una energía determinada de compactación. Ahora, ¿por qué nos interesa hablar de compactación del suelo? Ya sobre por qué es importante el suelo no vamos a entrar en discusión porque se sabe que toda obra de ingeniería está apoyada en el suelo o está construida con suelo o dentro del suelo. Sin embargo, este suelo en condiciones naturales no siempre va a tener las características apropiadas para resistir las cargas de las estructuras, ¿no? Entonces deben ser mejorados, deben ser compactados para aumentar sus pesos unitarios, ¿no? Ya sea que hablemos de carreteras, de presas de tierra, de diferentes terraplenes en sí, siempre vamos a necesitar que nuestro suelo tenga unas características adecuadas de resistencia, de capacidad de carga. Los efectos que puede tener la compactación del suelo son principalmente tres. El primero es la reducción en la relación de vacíos. Ya hemos dicho que al compactarse el suelo va a estar como más empaquetado, las partículas del suelo van a estar más juntas. Al estar más juntas hay menos vacíos, hay menos espacios entre ellas y con ello también como consecuencia se reduce la permeabilidad del suelo. Quiere decir que ya no ingresa con tanta facilidad la humedad. Como segundo efecto tendríamos un incremento en la resistencia al corte, con lo cual va a aumentar la capacidad de carga del suelo, la capacidad de soporte, ¿no? Por último, tenemos que la compactación del suelo reduce la susceptibilidad a los cambios de volumen. Quiere decir que el suelo va a estar más estable, a diferencia de que si se encontrara en un estado natural, que es más o menos suelto, ¿no? Si colocamos una estructura en un suelo con bastante soltura, este va a tender a asentarse, ¿no? Entonces la compactación controla ese tema. Existe una fuerte relación entre la humedad y el proceso de compactación de un suelo, ya lo hemos dicho al comienzo del video. En condiciones naturales, digamos con un bajo contenido de agua, el grano del suelo va a estar rodeado por una delgada película de agua. Digamos que está en su estado de equilibrio, pero la resistencia no es significativa. ¿Qué pasa si comenzamos a agregar agua? Esa agua adicional va a permitir que los granos se empiecen a ir juntando más fácilmente. Va a actuar como un lubricante que permite la compactación. El aire va a ser desplazado y la densidad seca del suelo va a ir aumentando. Seguimos agregando agua hasta cierto punto, digamos, ideal, en el que los granos se van a mostrar lo más cercanos posible. Ahí vamos a estar en la máxima densidad seca del suelo, en las condiciones ideales para que el suelo soporte las cargas de las estructuras, edificaciones que queramos hacer. Pero ¿qué pasa si después de ese punto yo sigo agregando todavía más agua? Ya estaríamos más bien hablando de un exceso. Ese exceso de agua va a empujar los granos del suelo hacia afuera más bien, lo cual es negativo porque la densidad empieza a bajar, a disminuir. Por último, si todavía sigo aumentando humedad y ahora el aire va a ser totalmente desplazado, la densidad cae drásticamente porque ¿qué pasaría? Ya no tendríamos agua en el suelo, sino más bien un poco de suelo en agua, ¿no? Ya es tanta la cantidad de agua
que el suelo prácticamente se volvió lodo, no se volvió líquido y obviamente no va a tener resistencia. Este proceso que les he explicado, o esta relación entre la humedad y la densidad seca o peso unitario seco, se puede representar en lo que se conoce como curva de compactación. Aquí se puede ver cómo, a medida que comienzo a aumentar la humedad, el peso unitario seco o densidad seca va también aumentando hasta cierto punto. Después de este punto, si yo sigo aumentando la humedad, el peso unitario seco o la densidad seca comienza a caer drásticamente. Ese punto máximo, ¿sí? Ese punto donde la humedad me permite definir un máximo peso unitario seco, se conoce como el contenido óptimo de humedad que ya hemos mencionado antes. Hay varios factores que influyen en la compactación. Tenemos la naturaleza del suelo, la energía de compactación relacionada con el equipo que usemos, el contenido de agua que acabamos de ver, el número de pasadas, el espesor de capa y la velocidad del trabajo, estos tres relacionados con la maquinaria que se use en obra principalmente y con el procedimiento que me detallen en obra. Al hablar de naturaleza del suelo, simplemente recordar que el suelo tiene diferentes estructuras, ¿no? Dependiendo de muchos factores, como la roca que lo originó, el procedimiento de meteorización, de transporte que atravesó, ¿ya? Según eso, vamos a tener suelos de estructura simple, que son los granulares, gravas, arenas y, bueno, también los limos no plásticos. Y vamos a tener suelos de estructura compleja, que principalmente serían las arcillas. Hay una gran diferencia entre cómo va a responder cada tipo de suelo, ya sea el de estructura simple, vamos a decir los granulares, o los de estructura compleja o arcillosos, ¿sí? Los suelos granulares tienen una estructura bastante estable ante los cambios de humedad. Lo que nos va a interesar ahí principalmente es reacomodar adecuadamente sus partículas para aumentar la resistencia en la compactación. Sin embargo, en los suelos arcillosos hay que tener mucho cuidado porque son muy inestables ante la presencia de agua, ¿no? Entonces no se recomiendan en general para la compactación. A veces tienen que ser estabilizados o simplemente reemplazados. Otro factor determinante en la compactación hemos dicho que es la energía que se utiliza en el proceso. No es fácil conocer su valor exacto en un momento dado, sino que se tiene que ir modificando de manera gradual, ya sea que estemos trabajando en laboratorio como en la obra ya, digamos, en campo. En el laboratorio se va a calcular con las pruebas de impacto o los ensayos Proctor. En campo, más bien se va a medir con la maquinaria, no cambiando su peso, cambiando la presión que tienen los neumáticos, como es el caso de este tipo de compactadora, ¿no? También se va a regular con el número de pasadas, con los espesores de capa, ¿sí? No se suele trabajar en capas muy gruesas, ¿no? De gran espesor, sino que estas van siendo reguladas de repente cada 20-25 centímetros. Ahora, simplemente por cultura ingenieril, les puse acá algunas imágenes de tipos de compactadores que se encuentran en obra. Este rodillo liso vibratorio es el más común, utilizado para compactar material granular. En este caso podemos ver, por ejemplo, una obra vial, posiblemente iban a construir una carretera, están compactando las capas del paquete estructural. Les he puesto acá también unos compactadores más pequeños, ¿no? Por ejemplo, el mini compactador liso o el pisón compactador, también conocido como canguro o saltarín, y la placa compactadora, ¿no? Estos se van a utilizar obviamente en obras o trabajos más pequeños, de repente en zanjas. Aquí vemos que están en una obra de desagüe, están instalando la tubería, entonces para este caso utilizaría un pisón compactador que es más pequeño. En este ancho de repente puede ser de 1 metro o de medio metro, no ingresaría una maquinaria de este tamaño. Otro tipo de compactadores serían los compactadores de neumáticos o los rodillos patas de cabra. Los compactadores de neumáticos o rodillos de neumáticos se utilizan fundamentalmente para pavimentaciones con asfalto, ¿no? También sirven para trabajar con material granular. En el caso del rodillo pata de cabra se utilizan más bien para suelos arcillosos, ¿sí? Estas
patas de cabra, estas terminaciones que tiene el rodillo, son para facilitar la compactación del suelo arcilloso, ¿sí? De la plasticidad que tiene este suelo la permiten controlar porque comienzan a compactar desde la parte más profunda, más baja, hacia la superficie, dándole tiempo a que el material se vaya secando, ¿no? Ya les he mencionado que es más complicado trabajar con material plástico. Por último, un factor determinante para la compactación ya hemos dicho que es el contenido de agua o contenido de humedad. Es necesario determinar cuál es ese contenido óptimo. Esto se hace en laboratorio, se determina cuánta cantidad de agua yo tengo que agregar y en obra esta se va aplicando mediante cisternas. Ahora, los ensayos que nos permiten encontrar la relación humedad, densidad seca más adecuadas para nuestro proyecto son el ensayo Proctor y el de densidad de campo. Con el ensayo Proctor lo que se busca es encontrar el porcentaje de humedad que necesita el suelo para alcanzar su densidad máxima, es decir, encontrar el contenido óptimo de humedad. Precisamente con el ensayo Proctor es que se obtiene esta curva de humedad versus peso unitario seco para encontrar el porcentaje de humedad óptimo que me va a dar el peso unitario seco máximo o densidad máxima del suelo. Podemos encontrar dos métodos Proctor. El primero, el Proctor estándar y un Proctor modificado, ¿no? La diferencia entre ellos está en la energía de compactación de la muestra del suelo, que esa energía depende del martillo que se deja caer a cierta altura. Ese peso del martillo y esa altura va a variar en cada uno de los ensayos. Pueden leer, aquí están las especificaciones y además para qué tipo de suelo es utilizado cada uno. La importancia del ensayo Proctor pues viene de la relación entre la humedad y la compactación. Ya hemos dicho que una humedad adecuada va a facilitar esa compactación. Un suelo totalmente seco es muy difícil de compactar. Y por último, un exceso de humedad va a dar como resultado un suelo inestable, ¿no? Esas razones las hemos visto hace un momento. Y como último punto, hablamos de la densidad de campo. Habíamos dicho que el ensayo Proctor nos permitía determinar la densidad óptima en el laboratorio, pero cuando estemos en obra en campo, necesitaremos también conocer si lo que estamos haciendo está bien, si la compactación se está realizando adecuadamente. Para eso es que nos sirve la densidad en campo. Existen varios métodos como el densímetro nuclear, globo de Hule y el más conocido que es el cono de arena. Las especificaciones las podemos encontrar en el manual de ensayo de materiales, apartado E117, ¿no? Finalmente, sabremos que nuestra compactación está yendo bien si es que la densidad que obtenemos con el cono de arena es muy parecida a la densidad Proctor, aproximadamente el 98% de la densidad Proctor. Entonces sí, todo estaría yendo de manera adecuada.